Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 11 ya de junio, vamos a la mitad del año y bueno, pues nuevamente aquí en este Facebook Live del Inca, que número uno quiero agradecerles a todas las personas que los ven, que los han retransmitido, que nos han recomendado y sobre todo este es el agradecimiento de saber que lo que estamos haciendo es nuestra misión. El Inca está dedicada a esto, a informar, a vincular, a capacitar, a esa buena información que nos pueda ayudar para que nuestros niños estén mejor. Y por eso hoy estamos de manteles largos con nuestra gran invitada, porque son temas que necesitan mucha información muy científica y muy seria. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Aquí está conmigo la doctora Leticia Domínguez. Leti, buenos días. Buenos días a todos. Y la doctora Leni González, bueno, que no, ahorita la vamos a presentar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y nada más reiterando dos cosas porque nos lo han preguntado muchísimo. Todos nuestros videos se quedan grabados y los puedes ver las veces que quieras, ¿ok? Y las preguntas las pueden ir haciendo durante la plática y se les contesta lo que se puede, lo que tenemos tiempo y lo demás se le pasa a la doctora para que ella ya más puntual lo conteste. Bueno, pues sin más, Leti, te paso el micrófono. Ok, bueno, muy buenos días a todos los que nos ven ahorita en este momento en vivo y los que nos verán más tarde cuando este video quede grabado. Como dijo Ceci, no hay manera mejor de decirlo, estamos de manteles largos. Tenemos la suerte enorme de tener una gastroenteróloga pediatra con una experiencia increíble en este tema del autismo. Años de conocernos, Leni, ¿verdad? Sí, y sí. la doctora no para, sigue aprendiendo, sigue profundizando. Es maravilloso todo. Pero bueno, voy a hacer un breve resumen de ella porque si no, aquí nos pasamos todo el día con todo lo que podríamos decir de la doctora Leni. Además de ser un ser maravilloso y considerarla una gran amiga, la doctora Lenis González Valles es médico pediatra gastroenterólogo, practicante del protocolo MAPS, que es el Medical Academy of Pediatric Special Needs. Es miembro del staff de médicos de Sovenia, la Sociedad Venezolana de Niños Autistas, y del Comité Científico del INCA. Se especializa en el diagnóstico y tratamiento de la patología gastrointestinal en los trastornos del espectro autista. Ha dedicado casi 2 décadas a la evaluación gastrointestinal de niños con autismo, así como a la investigación, en colaboración con otros colegas, en la clínica, hallazgos endoscópicos e histológicos de la mucosa gastrointestinal, así como el diagnóstico de infecciones y desórdenes del sistema inmune. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Es autora del primer trabajo latinoamericano de investigación en hallazgos endoscópicos, histológicos e inmunológicos en la mucosa intestinal en niños con trastornos del espectro autista, y de diversos artículos sobre este tema en diferentes publicaciones. Es autora del capítulo de manifestaciones gastrointestinales en autismo del libro Tratando el autismo más allá de lo básico del Dr. William Shaw y del artículo Venezuelan Experience en la revista Autism One. Y sin más, los dejo en unas maravillosas manos con la doctora Lenis González Valles. Gracias, es un honor tenerte a ti y nosotros nos apagamos y las dejamos con muy buena compañía. Muchísimas gracias, Leticia y Ceci. Voy a compartir primero la pantalla. Ok. Ceci, tú me chequeas si se ve bien. Ahora todavía no lo he puesto en grande. Sí, pero se ve bien, correcto todo. Ok. Primero que nada, dar los buenos días a todas las personas que están conectadas. Las gracias a mis dos queridas amigas y compañeras de más de 20 años en el camino del autismo, Ceci y la doctora Leticia Domínguez. De verdad que es un honor, un placer y una responsabilidad llevar esta información a todas las personas que la quieran recibir, a bien recibir. Primero que nada, decirles que la manera de comunicarse con nosotros es a través de nuestro correo electrónico, se llama gastroenterología-pediátrica15@gmail.com. Enseguida comenzamos, dígame. Necesitas ampliar tu pantalla a que quede completa. Okay. Sí, a eso iba. Gracias. Entonces dejo el anterior para que el correo es todo en minúsculas sin acento y la G de Gmail, ya vi que está en mayúscula, bueno, un error de tipeo, pero todo es minúscula, por favor, ¿sí? Bueno,
El tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante, muy común, y que lo vemos todos los días, es nuestro pan nuestro de cada día, ¿no? Es la relación de los síntomas gastrointestinales con las conductas autoagresivas en el autismo. Entonces, decir que, bueno, que nuestras instituciones, yo soy venezolana, médico con licencia venezolana y mexicana, y que pues la parte de lo que dijo la doctora Domínguez sobre las instituciones a las cuales pertenecemos, también somos el médico de Nutritea en Venezuela, cuya sede está en Venezuela. Y colaboramos con diversas instituciones en Europa y aquí, pues obviamente en América Latina. Entonces, el primer paso, ¿cuál es nuestro primer paso? Nunca olvidar que nuestro objetivo primordial es el niño y su familia. O sea, el centro de nuestro trabajo, de nuestro pensamiento, del diseño del diagnóstico y del tratamiento de la patología gastrointestinal y extraintestinal en el niño con autismo, el centro es el niño y obviamente su familia. Es importantísimo no olvidarlo, porque cuando uno olvida el centro, pues pueden uno cometer más errores de lo usual. Entonces comenzamos diciendo que los síntomas gastrointestinales son comunes, extremadamente comunes en niños con autismo y su frecuencia va en aumento en comparación con niños neurotípicos según los reportes recientes. Aquí hay, en la parte de abajo tienen los autores, que diferentes autores, la lista es muy larga, lo que pasa es que no podemos ponerlos a todos, pero pues pusimos los más importantes, donde todos coinciden en sus diferentes trabajos de investigación que la patología gastrointestinal es sumamente común y responsable de muchas de las manifestaciones de agresividad, autoagresión o heteroagresión, irritabilidad, ansiedad, etcétera, en los pacientes con autismo. Múltiples estudios han obtenido una gran variedad de resultados que van del 23 a un 70%. Nuestra característica particular dice que el 100% de los hilios intestinales, del hilio terminal, están completamente inflamados. El 80, el 90%, del 90 al 98% del colon también está inflamado, el estómago, el esófago, el estómago y el duodeno también. O sea que hay una variedad importante, no solamente de síntomas gastrointestinales, sino de inflamación que puede ser corroborada a través del estudio anatomopatológico de las biopsias. Parece haber una correlación entre la severidad de los síntomas gastrointestinales y la severidad de los síntomas de autismo. Los niños con síntomas gastrointestinales severos responden menos o más lento al tratamiento tradicional. La doctora Chaides, yo la sigo, es una persona, ella es de origen latino como nosotros, ella es mexicana, pero bueno, vive aquí en Estados Unidos. Ella publicó uno de los trabajos más importantes que hay en este momento en el 2014, pero es el más grande en el número de niños estudiados. La N son 960 niños. Ella encontró que los problemas gastrointestinales son más frecuentes en niños con autismo que en niños neurotípicos y que son más frecuentes en niños con autismo versus hermanos no afectados y que hay una relación directa entre los síntomas gastrointestinales con la irritabilidad, hiperactividad, estereotipias, trastornos de la sociabilización, autoagresión, etc. El estudio del doctor Roma y colaboradores publicado en el Pediatrics dice que la ansiedad es uno de los síntomas más frecuentes y prevalentes en niños y jóvenes con autismo y que un reciente metaanálisis nos dice que el 39, casi el 40% de los jóvenes con autismo tienen al menos un desorden de ansiedad y es que están relacionados con la severidad de los síntomas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más afectación gastrointestinal exista, mayor es el compromiso de los trastornos conductuales, de la presencia de ansiedad, irritabilidad y, como dijimos anteriormente, autoagresión o heteroagresión y otros signos y síntomas en relación a la conducta. El doctor Mohammad Reza publicó también un artículo muy interesante donde él relaciona la alergia alimentaria como base, como sustrato de la inflamación, es uno de los sustratos de la inflamación gastrointestinal. Entonces hizo un estudio en 39 niños, 25 eran niños, y 14 eran niñas, hizo el prick test para varios alimentos, entonces hizo el prick test, hizo una dieta de exclusión,
y midieron el CARS-2-ST antes de hacer los estudios y luego de la dieta de exclusión a los 6 meses y encontraron una disminución de los síntomas de agresividad, etcétera, de trastornos conductuales y en general en el puntaje del, CAR-2-ST luego de la dieta de exclusión. Sin embargo, el estudio, necesitamos muchísimos más estudios que han devenido posteriormente y que para poder corroborar y que sea estadísticamente significativo. Entonces, el doctor Brolly publicó en el 2017 que en los trastornos del espectro autista a menudo se acompañan de síntomas gastrointestinales que tienen un alto impacto en la conducta. Eso ya lo tenemos refrendado, publicado, eso ya es un hecho, eso no es que está en estudio, que vamos a ver si sí, si no, no, esto ya es un hecho de la relación directa que existe entre las manifestaciones gastrointestinales con el impacto impresionante en la conducta de los niños con autismo, así como la alteración en la función del sistema nervioso autónomo, que ahora les explicamos lo que es. La relación es particularmente muy estrecha en pacientes con trastornos de ansiedad, agresividad y autismo regresivo. Muchas veces los niños vienen mejorando, sus síntomas de autismo vienen incrementando la tranquilidad, el poder dormir, el poder comer sentado en una silla en su mesa tranquilamente, y de pronto hay alteraciones en la conducta, hay como una regresión de los síntomas, y entonces nos tenemos que preguntar cuáles son los síntomas digestivos, qué es lo que puede tener dolor abdominal, puede tener acidez, puede tener una cantidad importante de síntomas digestivos que tiene relación directa con el cambio conductual que podemos estar viendo en este paciente. Hay otra publicación del doctor Theodorais que dice que estudios recientes muestran la estrecha correlación estadística entre la presencia de enfermedad atópica como asma, eczema, alergia e intolerancias alimentarias, donde está envuelta la activación del mastocisto y el riesgo de autismo y ansiedad severa. Ellos corroboraron que la alergia alimentaria es un factor importante para desencadenar un trastorno de la respuesta inmunológica y para desencadenar el proceso inflamatorio. Y que la desgranulación del mastocisto liberando histamina es una también de las causas que también se suma a las otras causas que hay que producen inflamación, no solamente a nivel gastrointestinal, sino también a nivel del sistema nervioso entérico, a nivel de la respuesta inmunológica alterada, etc. El resultado de esta activación de la microglia, los mastocitos se localizan en todos los tejidos, incluidos el tálamo e hipotálamo, quienes regulan las emociones. Entonces hay inflamación. Recuerden que en conferencias pasadas siempre insistimos en que en el autismo el cerebro y el intestino están desnutridos, inflamados e intoxicados. Y esto es una muestra más, una prueba más de lo que estamos hablando. Entonces, como el centro de la emoción está en el eje tálamo-hipotálamo, se inflama y produce la alteración de las conductas autoagresivas que nosotros hemos mencionado. Estos producen mediadores vasoactivos que incrementan la impermeabilidad de la barrera hematoencefálica. Si ya teníamos el intestino permeable, o sea, la barrera gastrointestinal está permeable, pues con el proceso inflamatorio a nivel del encéfalo, también se produce una permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso perdí mis audífonos. ¿Qué pasó? O sea, estos no, los otros, los de... sí, tienes el micrófono activo. Van a andar adentro de la cama. Mande. Ok. Dos cosas. Mis piernas. Ok. La cita que hiciste hoy a la 1, que todavía no tiene internet. Mira, dile que no se preocupe, que me avise. Que nos avise cuando... Solo me puso, sí será necesario moverlo para el lunes a las 7 que habíamos dicho. Sí, dile que sí, que mejor la movemos que esté tranquila. Sí, no hay problema. Sí, no se preocupe. Exacto. Cecilia, perdón, tienen el micrófono activo. Sí, así es ella. Tienen el micrófono activo, por favor, si lo pueden apagar para poder continuar. Ay, recomiendo que es no sé dónde. Ok, seguimos adelante. El doctor Timothy Bull publicó una famosa agenda. Te mando todo de varios de los... Hoy no podemos continuar. ¿Qué es esto? Cecilia, tienen el micrófono activo, por favor apagarlo.
Estoy escribiendo un mensajito a la... Ya lo apagué, doctora. Continúe, por favor, una Ay, muchas disculpa. gracias, muchas gracias. Bueno, el doctor Timothy Wee, perdonen la interrupción, publicó en el 2010, junto con el doctor Alessio Fasano y un grupo grande de gastroenterólogos pediatras, la agenda que es muy conocida como Agenda Fasano o Agenda del doctor Bui. Los niños con diagnóstico de autismo que no presentan signos o síntomas gastrointestinales típicos, pero presentan trastornos de conducta de base, son un indicador de la existencia de patología gastrointestinal. El diagnóstico gastrointestinal en la misma agenda del doctor Fasano, más común encontrado, igual muy parecido al que encontramos nosotros en esta casuística y el resto de los gastroenterólogos pediatras, que el estreñimiento o constipación es el síntoma más frecuentemente encontrado en los niños con autismo. Pero también la diarrea, dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, usualmente tratados según los estándares de manejo terapéutico convencional en niños tanto en niños neurotípicos como en niños con autismo. Entonces, seguimos adelante con los estudios. Hay otro estudio, hay muchísimos estudios sobre la proliferación o sobrecrecimiento de levaduras y hongos a nivel intestinal. Este es uno de los más, de los primeros que salió en el 2012. Encontró que en los niños con autismo hay elevados niveles de cándida en diferentes subespecies en niños con autismo comparados con niños neurotípicos, y que los autores concluyen que está relacionado con la desregulación del sistema inmune que existe en los niños con autismo. Entonces está directamente relacionado con los trastornos de la respuesta inmunológica. Entonces vamos a hacer hincapié y énfasis en que el intestino es el segundo cerebro, nuestro segundo cerebro responsable de enviar al cerebro, desde el intestino al cerebro, todos los péptidos, opiáceos, todas las toxinas de hongos, de bacterias, de parásitos, de los microorganismos del intestino y también de la alimentación, a través de la permeabilidad de su pared y viajan a través del sistema nervioso entérico y van a inflamar al encéfalo, porque también la barrera hematoencefálica está permeable. Entonces, un intestino permeable, ustedes ven el espacio que hay entre los enterocitos, hay unas proteínas que se llaman adhesinas, y la más importante es la sonulina, que fue descubierta por el doctor Alessio Fasano hace unos años atrás, que es la que mantiene la unión perfecta entre un enterocito y otro. Esto es en la mucosa intestinal. Cuando se desmonta la sonulina, es cuando se empiezan a separar las células, permitiendo el paso de macromoléculas hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, y esto a través de la sangre van a viajar hacia el encéfalo y otros órganos y sistemas, pero el que más se afecta obviamente es el sistema nervioso central. Entonces, esto también tiene que ver con el deterioro o el desequilibrio o la devastación del microbioma intestinal, que a la final es el responsable de las 32.000 funciones que hay a nivel metabólico, donde está involucrado el encéfalo. Entonces tiene que ver la inflamación, tiene que ver la activación de la microglia, inflamación a nivel gastrointestinal, biopsias completamente alteradas que están corroborando que tenemos una disminución de las vellosidades o aplanamiento o casi desaparición, como en este caso las vellosidades, una alteración del microbioma intestinal y cuyos resultados son las alteraciones conductuales. Entonces, vamos a empezar a ver otros trabajos que nos corroboran lo que acabamos de decir. Este estudio hecho por el doctor Menguiola revela la importancia de la alteración del microbioma intestinal en la etiopatogenia del autismo y los trastornos neuropsiquiátricos debido a la desregulación del sistema inmunológico endocrino neural que resulta en la alteración del eje intestino-cerebro. Este es un trabajo sumamente importante porque esta lámina, este resumen que yo acabo de mencionar es un resumen de lo que está ocurriendo. Hay alteración del microbioma, inflamación de la pared intestinal, alteración del eje intestino-cerebro a través del sistema nervioso entérico, que es la comunicación entre el intestino y nuestro cerebro, y con esto la consecuencia sería los trastornos neuropsiquiátricos, sobre todo en las personas, en los adultos también se ve, en las personas que tienen bipolar syndrome, síndrome depresivo, conductas obsesivas compulsivas, etc. Y en los niños también. Entonces es importante tomar en cuenta que hay una alteración del eje intestino-cerebro.
El doctor Strati hizo un trabajo también sumamente importante en relación al estudio del microbioma en autismo y su relación con la devastación del microbioma y su relación con las conductas autoagresivas. Esto fue publicado en el 2017. Hicieron un estudio donde caracterizaron hongos y bacterias en niños con autismo. No lo compararon con niños neurotípicos. El 90% de la casuística que estudió el doctor Strati que se clasificaron como autismo severo. Entonces, ¿qué encontraron? Ellos encontraron un aumento de los firmicutes y protobacterias. Yo sé que los nombres raros, pues no le tomen mucha atención, porque nosotros somos los responsables de aprendérnoslo, pero que es importante que hay especies bacterianas que están elevadas que no tendrían que estarlo. Hay un desequilibrio de la flora. Y las bacterias benéficas, que son pertenecientes a la flora intestinal y en riqueza, en número y en número de subespecies, como los bacteroidetes, la prebotela, las protobacterias, la Veillonella, etcétera, están en minusvalía. Entonces, ellos demostraron que la constipación está asociada a diferentes patrones bacterianos alterados del microbioma intestinal y a su vez en relación con las conductas autoagresivas o los trastornos conductuales en el autismo. Entonces, no es ningún secreto que nuestros pacientes tienen el intestino plagado, por decirlo de alguna manera, de bacterias patógenas como la Escherichia coli, enteropatógena, enteroinvasiva, a veces enterohemorrágica, Shigella, Clostridium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter feundi, Streptococcus gamma y beta hemolítico y un sinfín de otras subespecies bacterianas patógenas en el intestino, cohabitando con la poca flora normal que queda en el intestino. Entonces, viendo un poco el resumen, perdón, de las alteraciones a nivel del microbioma intestinal, ¿cómo se traduce a nivel del sistema digestivo? Todo esto que acabamos de mencionar. Se traduce en alteraciones enzimáticas, nutricionales, gastrointestinales, hipocloridria, trastornos de la motilidad gastrointestinal, por eso el estreñimiento es mucho más común que la diarrea, porque el colon no se mueve, devastación del microbioma, alteraciones metabólicas e inmunológicas dentro del propio intestino. Recuerden que el intestino tiene su propio sistema inmunológico, pero aparte de eso, el sistema inmune humano nace en la placa de Peyer del intestino delgado. O sea que el intestino tiene doble responsabilidad. Tener en su seno a la base del sistema inmunológico a través de los linfocitos B y T primitivos que empiezan a desarrollarse en las placas de Peyer del intestino delgado, y ahí se va diversificando y va yendo hacia todos los órganos y sistemas, respiratorio, gastrointestinal, neurológico, etcétera, etcétera. Entonces es importante recordar que el sistema inmunológico nace en el intestino delgado. Por eso vemos tantas alteraciones a nivel inmunológico y obviamente con las consecuencias que nos hacen esperar. A nivel entonces gastrointestinal, hablando un poco ya más en profundidad, hay un proceso inflamatorio crónico de larga data que nosotros conocemos el día de hoy con pruebas en la mano, que es el autismo asociado a enterocolitis. Hace 20 años esto no se sabía, estábamos empezando a sospechar por todas las lesiones que veíamos a nivel gastrointestinal, sobre todo en el hilo terminal y en el colon. Hay un incremento que ya explicamos de la permeabilidad intestinal y la lesión característica típica de esta patología es la hiperplasia nodular linfoide, que la vamos a ver aquí, se las voy a mostrar. Estas lesiones que ustedes ven aquí son lesiones nodulares hiperplásicas. La lesión característica que conocemos como hiperplasia nodular linfoide. Eso es como se describen las siglas que están presentes ahí. Entonces, entonces vamos a empezar una por una. Las alteraciones enzimáticas, tenemos una alteración de la secreción del sistema biliopancreático, sobre todo el páncreas exocrino. Entonces hay un déficit de lipasa pancreática que va a dirigir las grasas, de proteasas para los péptidos y las proteínas, de peptidasas para digerir péptidos, incluida la dipeptidilpeptidasa 4, la comúnmente conocida como DPP4. También hay déficit de amilasas, que son las que digieren los carbohidratos simples, y obviamente las exorfinas, la producción de exorfinas. Todo niño
diagnosticado con autismo debe ser suplementado con enzimas digestivas con cada comida principal que contenga la DPP4, la dipeptidil peptidasa 4. Y aquí en la margen derecho ven cómo es la microfotografía de lo que son, cómo se ven las enzimas a nivel microscópico, ¿no? La lipasa, la proteasa y las amilasas. Entonces, en nuestros pacientes con autismo hay un trabajo del doctor William, que es un poco viejo, pero vigente, de 2011, que él describe cómo se producen las exorfinas y cómo alteran la conducta. Y esto está vigente al día de hoy. Más han habido estudios que han venido posteriormente, pero lo que hacen es corroborar lo que vamos a decir a continuación. Las exorfinas son péptidos opiáceos, opioides. Y el opio es una droga. Todo el mundo sabe que el opio es una droga. Y como droga como tal es adictivo. Entonces los péptidos opiáceos o péptidos opioides son adictivos y son los que se producen cuando el niño ingiere gluten o caseína. Entonces, ¿cuál es la característica de esta exorfina? Que tienen el aminoácido prolina en una posición diferente de su molécula peptídica, ya sea porque se haya producido por consumir lácteos o consumir gluten. Y ejerce un efecto tóxico en las neuronas. Y como opioides, obviamente, como ya dijimos, son adictivos. Entonces, la gluteomorfina se produce con todos los derivados del gluten, el trigo, centeno, avena, cebada, sémola, y la prolina está en una postura diferente, en un puesto diferente o un lugar diferente al de la caseomorfina. Y los dos están asociados. Fíjese la importancia de que el manejo nutricional en el niño con autismo es la piedra angular número 1 en el tratamiento digestivo. Si nosotros no ponemos a estos niños en manejo nutricional adecuado, individualizado, retirando desde el punto de vista ABC para todos los pacientes, lo que es todo el gluten, todos los derivados de la caseína, azúcar, colorantes, preservantes, soya, etcétera, eso como número 1. Y luego de los estudios, entonces, personalizaríamos el abordaje nutricional. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con los trastornos conductuales, como somnolencia, inatención o déficit de atención, agresividad, autoagresión, estereotipia, irritabilidad, oposicionismo e inclusive hasta de caminar de puntillas. Entonces son niños que son irritables, son muy difícil manejo en casa, porque son niños que no están en paz, que no están tranquilos, tienen como una pequeña guerra interna entre sus órganos. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas enzimas que se producen por la ingesta de gluten y caseína, cuyo el intestino del niño con autismo no es capaz de digerir, por lo que ya hemos venido mencionando anteriormente. Entonces, por favor, papás, tomen en cuenta que nosotros no retiramos estos alimentos ni hacemos un abordaje nutricional tan estricto si no fuera necesario y si no tuviéramos base científica para hacerlo. Entonces, el sistema inmunológico, ¿cómo podemos nosotros describir las 3 maneras como el sistema inmune se expresa? La desregulación del sistema inmune se expresa a través de la inmunodeficiencia, de la autoinmunidad y de la hipersensibilidad. Esto nos obliga a hacer los exámenes de laboratorio para nosotros descubrir por dónde se está expresando el sistema inmunológico y en qué lugar. Porque hay sistema GALT, BALT, o sea que son siglas en inglés que tienen que ver el sistema inmunológico del intestino, que es el GALT, el respiratorio, que es el BALT, el NALT, el de la piel, el de todos los órganos en líneas generales. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas importantes en nuestros pacientes? Hay un número grande de manifestaciones, pero nosotros las vamos a poner en orden de importancia. Entonces está relacionada, por ejemplo, autismo asociado a enterocolitis, que ya se lo mencionamos, la constipación o estreñimiento, que es la más frecuente, después le sigue la diarrea, constipación alterna con diarrea, esta es una de las más que vemos con mayor frecuencia, periodos de estreñimiento alternos con periodos de diarrea, inclusive en una misma evacuación, dolor abdominal y flatulencia, reflujo gastroesofágico, como vemos aquí, esta es una paciente nuestra de Argentina de 10 años en la época en que tomamos la foto, y ella todo el día tenía el piso manchado, la ropa, todo el tiempo tenía emisión de saliva, la hacía lorrea persistente y permanente. Una vez que hicimos el diagnóstico, pusimos el tratamiento, esto desaparece, pero está íntimamente relacionado con las conductas autoagresivas. Ella se autoagredía en este caso. Entonces, vómitos que pueden ser
inducidos espontáneamente o vómitos cíclicos o vómitos crónicos, etc. Dificultad para masticar el alimento. Creo que todos los papás que nos están escuchando, los médicos que están conectados, saben que nuestros niños con autismo no mastican, que tienen un trastorno a nivel de la integración sensorial y que ellos no pueden masticar. Ellos lo que hacen es toque y despegue. Se introducen el alimento en la boca, dan 2 mordidas y se lo degluten. Y por eso encontramos también tantos restos alimentarios. Y nuestras enzimas no pueden digerir ni carne, sobre todo las proteínas, los macronutrientes como la proteína, en gran tamaño, porque ninguna enzima hace ese trabajo. Ellos tienen apetito voraz y son picky eater. Y llanto continuo, es un llanto, una queja, es estar como caminando, deambulando de un lado a otro, llorando, gritando, sin nosotros muchas veces los padres saber qué es lo que está pasando. ¿Y cuáles son los trastornos conductuales? Autoagresión y heteroagresión, trastornos de la ansiedad, trastornos del estado de ánimo, son emociones incontrolables, así como nosotros lo describimos. Trastorno posicionista y desafiante, trastorno obsesivo compulsivo, intolerancia a la frustración, irritabilidad y trastornos del sueño. ¿Y cuáles son los signos clínicos que nosotros como médicos tenemos que buscar? Porque recuerden que estos pacientes son no verbales la mayoría. Entonces ellos no nos saben decir qué es lo que les pasa. Nosotros como médicos tenemos que investigar y darle herramientas a los papás para que ellos puedan saber qué es lo que les está pasando cuando están en casa. Por ejemplo, distensión abdominal es evidente, hay que quitar la ropa del niño para poder ver el abdomen abultado. Posturas anormales, cuando el niño está acostado en el piso buscando el piso frío, alivia el dolor. Cuando se presionan el abdomen, se lo golpean, se señalan, o se cuestan en los apoyabrazos de los muebles, o están en el columpio acostados al revés, boca abajo, meciéndose de un lado a otro pero boca abajo. Esos son signos indirectos de dolor abdominal. Entonces las posturas anormales, o estirando el cuello hacia atrás dormido, cuando están dormidos, por reflujo gastroesofágico. Hay eritema perianal, que es la coloración rosada en la zona perianal. La fisura anal, que se esconde porque se esconde entre las arruguitas que tiene la zona perianal. Falla en el crecimiento, falla en el ganar talla y peso, inclusive pérdida de peso, inducción espontánea del vómito y en algunos casos rash. En la mayoría de los casos hay eczema, dermatitis atópica y rash. Entonces aquí tenemos varias fotos de lo que acabamos de mencionar. Niños que se apoyan o se acuestan sobre superficies duras presionando el abdomen, como en estos casos. Y así son en los columpios que ahora los papás tienen en sus casas. La distensión abdominal, son diferentes tipos de pacientes, de nuestros pacientes, vividos en épocas diferentes. Y esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual. Niños que en la escuela están con dolor, entonces se tienen que poner en cuclillas o poner en posición fetal para aliviar el dolor. Y obviamente los que más podemos darnos cuenta con mayor rapidez, son los niños que se presionan el abdomen. Entonces tenemos que evaluar el aspecto de las heces. ¿Por qué? Porque las heces son el espejo del intestino, es como nos habla el intestino. Ese es nuestro trabajo. Y también enseñar a los papás a que vea las heces de sus hijos, a que tome fotos y envíe por el correo electrónico para nosotros poder analizarlas. Eso es uno de los pilares fundamentales que nosotros enseñamos a los padres en la primera consulta. Entonces tenemos que ver la consistencia, la presencia de moco o sangre o grasa, el olor, el color, el aspecto, si hay dolor al evacuar, si son explosivas, si hay eritema perianal. A las mamás las invitamos siempre a que revisen la colita del bebé o de su niño después de evacuar y después de haberlo limpiado. La coexistencia de estreñimiento alterno con diarrea, como en estos casos. Ven heces formadas con heces diarreicas. Por ejemplo, aquí esta es una foto que yo nunca dejo de colocar porque fue una de las primeras en el del año 2009 de un paciente que yo atendí cuando todavía estaba en Venezuela. Entonces, heces formada y luego venía la evacuación líquida. Este es el pan nuestro de cada día. Evacuación es igual aquí, unos pedacitos formados y lo demás totalmente líquido. Inclusive en esta de la derecha hay parásitos, hay una ascaris que está camuflajeada entre las heces. Hemorragia digestiva inferior, esto es hematoquexia. Esto es rectorragia, que eso tiene otra connotación y tenemos que enfocar el diagnóstico hacia otras cosas. Y aquí vemos restos alimentarios impresionantes en otro paciente. Entonces el estreñimiento, yo siempre tengo esta foto
Ustedes dirán, la doctora siempre pone la misma foto, porque es la única que tenemos de un fecaloma del tamaño que ustedes ven ahí, de una niña de Colombia con un diagnóstico de síndrome de Rett, una niña de Cúcuta. Esto fue en el año 2007, yo no he vuelto a tener, nosotros, el equipo de trabajo, hemos vuelto a tener unas heces tan voluminosas, tan anchas, como esta que tenemos aquí. Entonces, el estreñimiento es el síntoma más frecuente, es de difícil manejo, es lento el proceso para los padres que nos escuchan. Aquí no hay nada rápido. Todo el proceso del manejo de un niño con autismo toma años para nosotros sacarlo de todas las cosas, de toda la debacle metabólica, estrés oxidativo, inflamatoria, de nutrición de los niños con autismo. Produce dolor abdominal importante, fisura anal, está asociado a trastornos de conducta como irritabilidad, llanto inexplicable, agresividad. El niño, sobre todo el llanto, es un llanto que uno puede discriminar de que tiene dolor, porque los niños con estreñimiento tienen anismo, contraen para evitar la salida de las heces porque es doloroso. Para expulsar heces duras y secas es muy doloroso. Entonces el paciente nunca tiene calma, siempre está irritable la mayor parte del día y dormido puede traer trastornos severos del sueño. Una vez que el paciente no evacúa todos los días, pues hay una reabsorción importante de toxina. Entonces se forma un círculo vicioso. No evacúa, no elimina toxina, las heces más duras, hay más dolor abdominal, hay más irritabilidad y todo se incrementa. Obviamente disconfort abdominal. Eso es inevitable e innegable. Parásitos, no olvidarnos nosotros como pediatras y como padres que tenemos que revisar las heces de nuestros hijos, porque podemos conseguir sorpresas. Nosotros estamos al pie del cañón todos los días revisando, ese es nuestro trabajo, pues. Nosotros trabajamos con el producto del intestino que son sus heces. Y como médicos, pues estudiamos cómo se estudian los parásitos, sobre todo los helmintos a través de los huevos y los protozoarios a nivel microscópico, obviamente. El diagnóstico es multidisciplinario, el manejo es multidisciplinario, tanto en diagnóstico como en el tratamiento. Nuestro equipo de trabajo es nuestro equipo de endoscopia, entonces necesitamos evaluación pediátrica, todo paciente con trastorno del espectro autista tiene que tener un pediatra de cabecera en su localidad, sobre todo ahora que de la pandemia nos ha dejado la telemedicina, que es como estamos evaluando, nosotros ya tenemos 13 años evaluando a los pacientes a través de la telemedicina, pero hoy en día es mucho más frecuente y todos los pacientes tienen que tener un pediatra de cabecera en su ciudad donde viven, en su localidad, porque nosotros lo único que no podemos hacer por telemedicina es tocar y examinar a nuestros pacientes. Hay que hacer exámenes de laboratorio y biomarcadores, evaluación por el pediatra gastroenterólogo, evaluación nutricional, interconsultas, depende de lo que hayamos encontrado, y la evaluación psicoeducativa. ¿Cómo estudiamos el intestino? Yo no me voy a detener en cada examen en particular, sobre todo decirles, estimados papás, estimado público, que esto es complejo, que son bastantes exámenes que tenemos que hacer. No es que nosotros queramos, que dice que la doctora Lenny manda muchos exámenes, que el doctor fulano manda muchos exámenes. No es que nosotros queramos mandar los exámenes, se necesitan los exámenes de laboratorio, porque si el intestino habla a través de las heces, el sistema inmune habla a través de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, de los diferentes tipos de glóbulos blancos que tenemos, y yo puedo saber que hay un trastorno inmunológico por la clínica del paciente, pero si yo no tengo los resultados del laboratorio, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son las alteraciones que este paciente tiene si no tenemos los resultados del laboratorio? Entonces es inmunocompetente, es inmunosuprimido, tiene autoinmunidad o tiene hipersensibilidad, no lo sabemos hasta hacer los exámenes. Entonces, las heces se manejan con marcadores de inflamación, coprocultivo, estudio del microbioma, etcétera, el pH, todo lo que le podamos sacar a las heces, el estudio de los virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera. La orina, a través del examen normal de orina que todo paciente debe tener, los ácidos orgánicos, donde se estudian bacterias, hongos, virus, parásitos, oxalatos, marcadores nutricionales, neurotransmisores, etcétera. El estudio de alergia ya lo dije, todo el estudio del sistema inmunológico, el estudio de SIBO, que es el Small Intestinal Bacterial Overgrowth, se estudia con exámenes específicos y solamente en pacientes en quienes sospechamos esta patología. Y obviamente todo esto termina en los estudios endoscópicos, porque el intestino no solamente se expresa a través de sus heces, sino a través de la mucosa, de la inflamación de la mucosa,
desde el esófago hasta el colon e ilion terminal. Entonces hacemos endoscopia digestiva superior, iliocolonoscopia, tomamos biopsia, hacemos estudio histológico y hacemos marcadores inmunológicos. Esta es la manera como nosotros tenemos que estudiar a un paciente con autismo. No nos vamos a detener en el tipo de exámenes porque hay un panel, hay un protocolo de un perfil para autismo muy completo, pero también tiene exámenes, otros exámenes de acuerdo a lo que nosotros hayamos encontrado en la historia clínica y en el examen físico del paciente. Entonces nosotros vamos a hacer los exámenes de acuerdo a la historia de cada paciente. Hacemos el perfil general de autismo ampliado, así se llama, y los otros depende de lo que hayamos encontrado. En relación a los biomarcadores, nosotros hacemos obviamente el examen, la evaluación fecal completa, hacemos los marcadores de las micotoxinas, si tenemos sospecha de que el paciente está contaminado por moho, el estudio del microbioma, todo el estudio de la IgG específica para alimentos, y a veces tenemos que hacer la E también, el estudio de metales pesados en cabello, los ácidos orgánicos en orina, el perfil DNA de metilación, el perfil de químicos tóxicos no metálicos, en algunos casos, depende de dónde viva la persona, en la clínica, los niveles de glicofosato y la fosfolipasa 2, esos son entre otros, hay otros más. Entonces vamos a hacer un paseo por el autismo asociado a enterocolitis y vamos a estudiar un caso clínico para que ustedes tengan de primera mano un caso vivido por nosotros hace en el 2007, un niño de Perú, que fue todo lo que hicimos. Entonces, para el estudio de endoscopia y colonoscopia, nosotros, aquí está de dónde tomamos las muestras, no lo vamos a especificar porque no hace falta. Nuestro equipo de trabajo, anestesiólogo, la enfermera endoscopista, la enfermera circulante, obviamente las otras personas que están ayudándonos cuando tomamos las muestras, el paciente y el anestesiólogo, que es fundamental. Y aquí están las pinzas, el frasquito de las biopsias, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener es un equipo completo que necesitamos para hacer los estudios digestivos. Entonces aquí tenemos el producto de nuestro trabajo, todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años y las fotos más llamativas de lo que hemos encontrado. Nosotros tenemos en nuestro archivo más de 7,000 fotos de pacientes evaluados a través de endoscopia y colonoscopia. Hemos encontrado cualquier cantidad y tipo y variedad de reflujo gastroesofágico. Si ustedes ven, la mucosa está completamente enrojecida en el tercio inferior esofágico. Hernia yatal grado 2, en este caso grado 2, este es el pedazo del estómago que entra hacia una porción del estómago que entra hacia el tercio inferior esofágico. Gastritis biliar es bien importante, bien común, da muchísimo dolor abdominal, sobre todo epigastralia, dolor epigástrico, como lo que llama el bulbo en la boca del estómago, es sumamente común y no podemos saberlo hasta que no hagamos el estudio endoscópico. Y bueno, eso, gastritis severa por Helicobacter pylori, vemos grandes nódulos en el antro pilórico, bueno, y esta pertenece al paciente que nosotros vamos a estudiar. El duodeno, diferentes tipos y marcas y sabores y colores de lesiones a nivel de duodenal, que es intestino delgado, como la hiperplasia andular linfoide, los pliegues casi desaparecidos, adelgazados, etc. A nivel colónico también diferentes tipos de lesiones. Aquí vemos la hiperplasia nodular linfoide clásica, que es elevada en botón de camisa, y aquí las vemos umbilicadas. Unas son como botón de camisa y otras son completamente elevadas, como esta, como un cráter, como esta que tenemos aquí. Este es el ilion terminal y aquí vemos también la misma lesión, hiperplasia linfoide, pero diferente. Es un poco más umbilicada que la anterior. Aquí vemos un pólipo colónico que muchas veces es responsable de la rectorragia. La hiperplasia nodular linfoide severa que encontramos en el ilion terminal. Este es un caso también de esto que pensamos que era hiperplasia y resultó ser un cultivo positivo para Cryptococcus neoformans en una niña que tenía trastornos conductuales y pensaban que tenía autismo. Y lo que tenía era una invasión de un hongo que lo tienen las palomas. Y ella, una vez que se sanó, que pasamos el primer año haciendo todo lo que teníamos que hacer, esta niña era una adolescente normal, sana, neurotípica, solo que tenía un cuadro característico depresivo, irritable por todo lo que había a nivel gastrointestinal. Y esto es la misma hiperplasia nodular linfoide de otro, fíjense, es el mismo ilion terminal, pero aquí son lesiones diferentes.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos nosotros para saber a qué corresponde cada lesión de esta que tenemos aquí? A través del estudio histológico. No nos vamos a dedicar a leerlo porque eso no es el objetivo de la conferencia, sino saber que tenemos que hacer diagnóstico histológico, no solamente por hacer el estudio endoscópico y ver qué es lo que hay. Tenemos que tomar biopsia y mandar a hacer el estudio de anatomía patológica para saber qué es lo que hay. ¿Cómo abordamos desde el punto de vista biomédico a nivel gastrointestinal? Lo primero, lo número uno, abordaje nutricional. Aquí me voy a detener un minuto para decir algo a los papás y a los médicos que sí nos están escuchando, sobre todo a los padres. Es importante que ustedes sepan, conozcan de primera mano que este es el paso número uno. Y Cecilia podría dar, bueno, testimonio de que esto es así. Si un niño no está en el abordaje nutricional adecuado, el tratamiento biomédico no funciona igual. Se tarda más, no funciona porque es un ciclo vicioso. Entonces, es importante, no hay curas milagrosas, no hay pastillitas milagrosas. El milagro es el trabajo en equipo y que el mayor porcentaje le toca a los papás. Porque nosotros podemos saber mucho, podemos dar o saber medianamente poco, o mucho, o medio, como sea. Nosotros elaboramos un plan de trabajo para este paciente. Si los padres no se abocan a cumplir el tratamiento, a cumplir el manejo nutricional, esto se va por la borda. El paciente no mejora, entonces empieza a decir que empezamos a echarle la culpa a los demás. Entonces aquí esto es complejo, esto es un manejo terapéutico complejo, largo en el tiempo, donde no hay milagros, donde no hay cápsulas, ni suplementos, ni pastillas, ni probióticos milagrosos. El milagro es el trabajo en equipo, el milagro es descubrir dónde están los problemas de este paciente, cuál es el diagnóstico de todas las áreas estudiadas para poder diseñar el tratamiento. El tratamiento es intransferible. Hay un ABC, como todo paciente tiene que tener, como cualquier enfermedad, como un diabético, un hipertenso, una persona que tenga asma, etc. Pues en el autismo es lo mismo. Hay un ABC que todo paciente debe cumplir, pero la personalización o individualización del tratamiento depende de los resultados del laboratorio básicamente. Entonces, estimados papás, el tratamiento sale de los resultados del laboratorio, la historia clínica, el examen físico, el estudio endoscópico en el caso de que el paciente lo tuviera. De allí se diseña el tratamiento. Pero la base es la parte nutricional. Si el niño no está en el abordaje adecuado, nosotros no podemos ni diseñar ni comenzar el tratamiento biomédico. Todo lo que se desprende después es el trabajo de nosotros como equipo médico. Pero el mayor porcentaje de trabajo lo tienen los papás. La responsabilidad de los papás de cumplir el tratamiento indicado por nuestro equipo de trabajo, así como el nuestro, pues el equipo de cada médico que tenga en particular. No digo que sea yo exclusivamente, el equipo de trabajo. Ya yo sé que ustedes me entienden a lo que me refiero. Pueden estar en manos de otros colegas que también son muy buenos, pero tienen que apegarse a las indicaciones y estar claros que esto puede tomar años. Nosotros tenemos pacientes que nos tomaron 8 años, 10 años, 5 años. Entonces es importante que nosotros tengamos eso muy claro. Ahora vamos a entrar seguidamente al caso clínico. Tenemos un niño que venía de Lima, de Perú, fue a visitarnos a Venezuela. Fue diagnosticado a los 2 años, tenía un trastorno severo del sueño. Es uno de los niños autistas más severos que yo en los 21 años que llevo en el protocolo biomédico he visto con autismo severo. Una autoagresión impresionante. Ustedes ven, estas son sus manos, como él se autoagredía, las piernas, como él se autoagredía. Heteroagresión severa a su mamá, que sufría de polio. Ella usaba muletas y a cada rato estaba en el suelo porque él empujaba, etc. Una fuerza descomunal. Dolor y distensión abdominal, diarrea, flatulencia fétida, cialorrea, rumiación, halitosis marcada. Su aliento olía a heces. Él tenía un olor fétido, pero olor fecal en la boca. Apetito voraz, craving por carbohidratos, robaba y quería estar todo el tiempo comiendo gluten sobre todo, escaso panículo adiposo, déficit pondoestatural. Era delgado, tenía los brazos y las piernas tubulares, tenía bajo peso y baja talla. Entonces nosotros hicimos obviamente
todos los exámenes de laboratorio y encontramos que en los ácidos orgánicos en orina alterado, S con sobrecrecimiento de Clostridium, disbiosis severa, déficit de IgA secretoria, inflamación intestinal severa, cultivo positivo para Enterobacter cloacae. Esto es una bacteria que viene, la palabra lo dice, como de las aguas servidas. Pues. Tenía Klebsiella, Citrobacter fecundis y creo que también Pseudomonas en otro de los cultivos. La química sanguínea tenía déficit de vitamina D3, hipoproteinemia, y el hierro sérico bajo, tenía una anemia ferropénica importante, tenía oxiuros, también tenía estos lombricitas que ustedes ven aquí en el examen de ese, y a nivel la biopsia del esófago encontró esofagitis por reflujo y esofagitis eosinofílica. Aquí está la biopsia de este paciente y el estudio endoscópico. Entonces, desde el punto de vista del estómago, tenía una gastritis crónica severa por Helicobacter pylori, que ve el estómago completamente tomado por los nódulos hiperplásicos, y nosotros hicimos el CLO-test en el estudio endoscópico Insight dentro del estómago y nos dio positivo y supimos de inmediato, viendo las lesiones con el CLO-test positivo, que se trataba de una gastritis severa por Helicobacter y de inmediato nosotros indicamos el tratamiento. Una duodenitis con pliegues atróficos, fíjense que hay una zona que no hay pliegues, los pliegues adelgazados, ya casi desaparecidos. Y en las biopsias que hicimos posteriormente se detectó, como hicimos con el CLO-test, el Helicobacter pylori, que es una bacteria bastante grande y se puede visualizar muy bien con las biopsias. Y también tenía yardiasis, o sea, estaba poliparasitado, infectado, tenía múltiples infecciones, con un sistema inmune completamente deprimido. En las biopsias tenía esofagitis por reflujo y esofagitis eosinofílica, gastritis crónica activa severa por Helicobacter pylori, con cúmulos linfoides, duodenitis eosinofílica, crónica activa moderada por Giardia lamblia, que ahí ustedes ven la Giardia en este lado. Desde el punto de vista del colon, el colon es impresionante, completamente lleno de hiperplasia nodular linfoide en todos los segmentos. La colitis con hiperplasia severa, no pudimos evaluar el ilion terminal por mala preparación de parte del paciente. La colitis eosinofílica crónica, en la biopsia vimos infiltrado eosinofílico, que nos habla que hay eosinofilia tisular. O sea que también había en esófago, había en el colon, porque el hilo no lo pudimos estudiar. Colitis eosinofílica crónica con esofagitis eosinofílica crónica. Entonces, el abordaje fue nutricional número 1. Luego entramos en dieta totalmente libre de gluten, caseína, soya, colorantes, preservantes, azúcares, alimentos procesados, baja en carbohidratos y alta en carbohidratos de alto índice glicémico, sobre todo vegetales, las proteínas, los macronutrientes, las proteínas, rotamos las proteínas, etc. Lo que se sabía en esa época, todavía no se sabía mucho de la parte de la rotación de las proteínas, pero siempre se rotaba el pollo, el pavo y la carne de res, que era en esa época lo que se hacía. Desparasitamos, dimos tratamiento gastrointestinal específico de acuerdo a las normas de la ESPIGAN y la NASPIGAN, que son las sociedades de gastroenterología pediátrica norteamericana y europea. Tratamos los patógenos, tratamos la disbiosis, el biofilm, colocamos enzimas digestivas, restauramos el microbioma, dimos suplementación de acuerdo a sus resultados, tratamiento para la anemia ferropénica, para el déficit de vitamina C, vitamina D3, B5, B6, B12, coenzima Q10, biotina, N-acetilcisteína, lo mineralizamos porque estaba desmineralizado. Hicimos el estudio de control 8 meses después, mostrando mejoría significativa de su cuadro y de las crisis de agresividad y irritabilidad. Entonces, vamos ya finalizando nuestra conferencia. De lo que los padres no deben hacer. Aquí esto es muy importante porque sé que nuestro público, la mayoría son papás o familiares involucrados con un paciente con autismo. Lo que no deben hacer los papás, cambiar las dosis de los suplementos o probióticos o las horas en que deben ser administrados, incumplir las indicaciones médicas, copiar el tratamiento de otro niño y aplicarlo al suyo. A través de las redes sociales, esto lo vemos muchísimo, con mucha preocupación y con mucho desagrado de nuestra parte, porque el tratamiento de un niño no le sirve a otro, aunque pareciera que sí. Y el compartir indicaciones por las redes, eso es un delito porque esto es un documento legal, así como la historia clínica. Hacer tratamiento anticándida sin supervisión médica, solamente por lo que los ven en las redes, los protocolos tal, protocolo cual, sin un médico que los esté apoyando.
buscar medidas terapéuticas en internet y aplicarlas a su niño. Hay protocolos que sirven, que sanan, pero siempre tienen que tener un médico de la mano acompañándolos en este camino. Lo que sí deben y pueden hacer los pacientes: cumplir sus indicaciones y medidas tal y como están escritas y diseñadas para su niño. No cambiar las dosis de probióticos y suplementos indicadas. Cumplir el abordaje nutricional personalizado indicado para su niño. Evitar la contaminación cruzada de gluten, caseína, colorantes, etc. Remover los alimentos alergénicos. Estar en contacto permanente con su equipo médico, su nutrólogo y sus terapeutas que llevan el tratamiento multidisciplinario de su niño. En conclusión, podemos decir que la mayoría de los niños autistas tienen manifestaciones gastrointestinales y que estas pueden estar ocultas porque no son verbales y no nos pueden decir qué es lo que sienten y cómo se sienten. Existe evidencia científica de la relación directa entre la presencia de síntomas gastrointestinales y trastornos de conducta como irritabilidad, hiperactividad, agresividad, etc. Se describe inflamación crónica desde el esófago hasta colon e ilion terminal, más frecuente en niños con autismo que en niños neurotípicos que también presentan patología gastrointestinal. Estamos ante una patología distinta de todas las que hasta ahora han sido descritas como enteropatía pediátrica. Se llama autismo asociado a enterocolitis. Se describen anormalidades metabólicas por pérdida de las funciones del microgenoma intestinal. Entonces, bueno, hemos concluido nuestra conferencia. Le damos las gracias a todos los que se han conectado. Les decimos que nuestro correo electrónico para el contacto, el único contacto es a través del correo gastroenterologiapediatrica15@gmail.com. Entonces se lo dejamos aquí en la pantalla para que lo puedan copiar, por favor. Y bienvenidas a sus preguntas. Muchas gracias por conectarse. Este live va a quedar para que lo puedan ver las personas que no pudieron, pues puedan verlo en vía posterior. Muchísimas gracias a ustedes, muchachas, por la invitación. No, muchísimas gracias, Lenny. Y si pudiéramos estar todos juntos, estaríamos oyendo un gran aplauso de todas las personas que te escuchamos. Nunca acabamos de aprender de ti. Te escucho muchas veces y siempre saco cosas nuevas que puedo aplicar en mi propia hija. De verdad, gracias, Ceci. Ay, no, pues muchas gracias, doctora. Primero una disculpa por mi micrófono. Tengo micrófono nuevo, discúlpame. No fue mi intención interrumpirte. No, no te preocupes. Tenemos algunas preguntas y bueno, haciendo como reiterando la recomendación que hiciste, porque hay algunas preguntas muy particulares, esas las dejamos para que las escriban a gastroenterologiapediatrica15@gmail.com. ¿Sí? Hay una pregunta que a qué edad se pueden ya hacer los exámenes que recomiendas, doctora Lenny. La edad no es el problema, porque somos pediatras y en el momento en que tengamos síntomas que hayamos evaluado al paciente, se comienza todo. Nosotros cada vez estamos empezando más temprano. Tenemos pacientes que comenzamos antes del año, tenemos varios niñitos de entre 9 y 10 meses que se empieza a hacer progresivamente los estudios de sangre, de heces, de cabello, poco a poco. La endoscopia y colonoscopia se hace desde que el niño es recién nacido, porque somos gastropediatras y los equipos nuestros son pediátricos. Y el diámetro pues es exclusivo para la edad pediátrica. Ok, muchas gracias. Leti. Pero me agarraste sin mis... Dice, aquí hay uno, de Janet, mi hijo ha padecido del estómago y los diagnósticos que me han dado son gastroenteritis y se le paraliza el intestino. ¿Qué pudiera ser? Pues todo. Bueno, con poquita información es difícil de dar más especificidad en la respuesta, pero lo que hablamos, si el intestino está inflamado, desnutrido, intoxicado, hay trastorno de la motilidad gastrointestinal, no se mueve, no tenemos el deseo de evacuar cada 24 horas o 2 veces al día como en cualquier niño normal. Entonces, la inflamación conlleva a inmovilidad. Uno se corta un dedo o se fractura un dedo, no lo puedes mover. La mano la queda medio inutilizada porque el dedo está lastimado y no puedes moverlo. Pues lo mismo pasa con el intestino. Maravillosa respuesta. Leti. Sí, dice Jessica, mi hijo se tapa los ojos y los oídos. ¿Está relacionado con síntomas gastrointestinales? Probablemente, porque esto significa, si se tapan los oídos y los ojos, hay un trastorno de integración sensorial. Eso significa que hay inflamación.
Y el intestino es el primero que se inflama, el primero que empieza a sentir todo, a sentir y a desarrollar la inflamación, la desnutrición y la intoxicación. Y puede estar relacionado. Quizá no en forma directa, pero entonces habría que ver si él se tapa los oídos, los ojos, si tiene hiposensibilidad al dolor, si no mastica, si tiene apetito voraz. Estos niños tienen apetito voraz y no mastican, porque no tienen la integración de todos los 5 sentidos. Pueden tener incluso lesiones en piel y la gente no sabe que la piel es uno de los sentidos más importantes. La gente no lo tiene en su cabeza. Oídos, nariz y garganta, eso es lo que más o menos, y los ojos. Entonces puede tener relación. Habría que profundizar un poco más para poder dar una respuesta más específica. Ok, bueno, yo nada más quiero ser como puntual, porque hay muchas, pero agradecimientos sobre todo es importante. Gloria Bonfil, muchas gracias. Está Pati de la Garza, saludos. Carmen Calero, sí. El señor Agustín agradece mucho porque le aclararon muchas preguntas y muchas dudas con la conferencia. Elsa Escobedo, ¿sí? Y Carmen Calero otra vez, varias veces. Muchas gracias, doctora Sandra Rodríguez Leti. Sí, bueno, al igual que tú, no los podemos mencionar todos, pero No. hay una gran sensación de agradecimiento por compartir tus conocimientos, porque no todo el mundo le gusta compartir, ¿no? Exacto. Pero te das como siempre entera. Por eso todo siempre nuestro equipo de Link es maravilloso, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Aquí hay una pregunta. Dice, quisiera saber si dejando de comer el gluten y los lácteos es suficiente para que ya no sufra algún problema gastrointestinal. No, no es suficiente. Hay que hacer muchas cosas más. Ok, Carmen Cárdenas dice, buenas tardes. ¿Por qué los niños eructan a la hora de consumir alimentos? Lleva con dieta sin gluten y caseína y aditivos por años. No solamente si ya está en dieta desde tanto tiempo, eso es un signo indirecto de que hay patología gastrointestinal, probablemente esófago gastroduodenitis, porque tenemos que aclarar que el esófago no está aislado del estómago ni el estómago del duodeno, es todo continuo. Entonces, cuando hay esofagitis, siempre hay gastritis o viceversa. Entonces, el eructo es un signo de que hay o un problema enzimático, una insuficiencia enzimática, que no permite que del propio estómago, que el estómago no forma el quimo de la manera adecuada. Entonces el niño produce más gas dentro del estómago, porque todavía si eructa, la comida está en el estómago, no está en el intestino. Cuando el estómago se vacía ya no hay eructo, porque está vacío. Entonces sí es un signo indirecto de que hay algún problema a nivel del digestivo superior. Aquí hay otra pregunta de Wendy. ¿Cuál es la dieta antirreflujo? ¿Cuáles son las enzimas digestivas que sugieren? Está muy amplia la pregunta, pero las enzimas, la dieta antirreflujo es comer menos cantidad, más frecuentemente al día, o sea, por lo menos comer cada 4 horas. El niño no se puede acostar inmediatamente después de comer. Ninguna persona debería acostarse porque no ha dado tiempo a que el alimento haga el proceso a nivel gástrico. Y es muy fácil en los niños que el esfínter esofágico inferior se abra y se devuelva la comida. No necesariamente se va a ver a través del vómito, pero el reflujo es importante porque produce tos, puede producir arrugar la cara, como hacer así, como algo ácido que llega a la garganta y la mamá no se da cuenta. Lo ve que arruga la cara, que tiene una expresión extraña. Eso por un lado. Y evitar los azúcares en todo sentido, porque el azúcar se convierte en ácido dentro del estómago. Entonces da más acidez a lo que se está devolviendo hacia el esófago. Y las enzimas son muchas, hay dos, las enzimas gástricas son unas y las del sistema biliopancreático son otras. Yo expliqué los tipos de enzimas que hay, podría volver a escuchar la conferencia y ahí puede tener la respuesta. Ok, sí. Astrid Bravo dice, buenos días, excelente información y muy interesante la conferencia. Quisiera saber, mi hijo suele escupir saliva muy frecuente durante el día y algunos olores le producen muchas náuseas. ¿Es eso un indicador de algún problema gastrointestinal en mi hijo? Sí, definitivamente sí. La cialorrea, el escupir, ¿cuántos niños vemos en la calle que escupen? Casi ninguno, por decir algo. El escupir puede ser reflujo,
porque llega el líquido hasta aquí y ellos no saben cómo manejarlo, se baja rápidamente y es indicativo de que hay un problema digestivo. ¿Cuál? Pues no sabemos, tendríamos que ahondar un poco más. Muy bien. Ajá, aquí Dolly pregunta, buenos días, mi hijo hace popó verde por tiempos, toma risperidona, valbruato de magnesio, desde que nació lo toma. Madre mía. No voy a hablar nada de la risperidona, porque no es la conferencia para eso, pero sí las evacuaciones verdosas. Hay algún problema, porque las heces siempre deben ser color cafecito, color marroncito, unos más oscuros que otros. Pero si hay heces verdosas, indica que hay o consumo de alimentos verdes, de hojas verdes, como espinacas, acelgas, etcétera. Tampoco dijo la consistencia, pero eso no es normal el color verde, excepto que haya consumido ese tipo de alimentos. Nada más. Pues, Sí. pues no, bueno, mi niño, sus heces son muy olorosas y pastosas, no mastica bien los alimentos, pues hay que empezar por Hay que estudiarlo. Si no Exacto. mastica bien y las heces son fétidas, algo hay, tenemos que estudiarlo. O sea, los síntomas digestivos son muy llamativos, pero en los niños autistas que no hablan, tenemos nosotros que hurgar y buscar, indagar, porque al no hablar, la mamá, y darle herramientas a la mamá para que aprenda a leer esos síntomas en casa. Entonces eso es lo más importante. La diarrea no es normal, el olor fétido no es normal en ninguna persona, ni niño, ni recién nacido, ni de ninguna edad. Las heces tienen un olor característico, pero no debe uno andar echando la cosa ni abriendo puertas, no. O sea, las heces tienen un olor característico porque es la putrefacción de los alimentos y la acción de las bacterias que producen gas intestinal. Cuando las heces son de consistencia distinta, o muy duras, o muy líquidas, o muy blandas, como sopa licuada, de un color que no es el marrón característico y con muy mal olor, eso nunca es normal. Tenga o no tenga autismo el niño, o sea, una persona adulta. Bueno, ya casi para terminar. Sí. El hipo constante, ¿podría ser señalamiento de desajuste intestinal? Total y absolutamente, sí. Okay. Pues mucha gente Hay dice varios, que sí. quieren consulta contigo, ya tienen ahí el correo. El estreñimiento severo es por morfina que se tratan parásitos. Es un niño con dieta del Inca 2 años, continúa con estreñimiento. ¿Qué puedo hacer? ¿O no está resultando la dieta y los antimicóticos? ¿Qué debo hacer? Léemelo otra vez porque no lo entendí. El estreñimiento severo es por morfina, dice que se retan parásitos, que secretan, ha de ser, no sé. Es que dice que se retan parásitos. En un niño con dieta del Inca de 2 años y continúa con estreñimiento, ¿qué puedo hacer? ¿O no está resultando la dieta y los antimicóticos? ¿Qué debo hacer? ¿Desparasitar? ¿Con qué? Es que el estreñimiento es producto del mal funcionamiento del intestino, o sea, de que ese intestino no es solamente la dieta. Y ella, ya entendí lo que quiso decir, que ella cree que los parásitos excretan toxinas o morfina. Eso, son toxinas, a lo mejor quiso decir toxinas. Es una sumatoria de todo. Es toxicidad, es inflamación, es infección, es sobrecrecimiento bacteriano. Entonces tiene que haber un buen tratamiento, un buen diagnóstico primero con el tratamiento médico. Y la dieta si es dieta Inca, pues habría que ver si tiene exámenes y está personalizada, porque el que no tiene los exámenes, pues nosotros no la podemos personalizar. No todo lo que se dice que cae bien, a no todo el mundo le cae bien. Hay niños que son alérgicos por ejemplo, yo tengo pacientes alérgicos al eggplant, a la berenjena, a la calabacita, ¿verdad? Entonces, si a nadie le cae mal, pero a ese paciente sí. Entonces, habría que ver un poco más en profundidad. Yo quisiera hacer una aclaración de que no hay una dieta Inca, ¿no? O sea, lo primero que decimos en Inca es que la dieta es total y absolutamente individualizada, ¿no? Y guiada por un doctor o un nutriólogo en Inca, Así ¿no? es. Y que no puede ser algo que a lo mejor empezaron con una dieta y la llevan por 2 años. O sea, es algo que siempre como el niño tiene que estar, diría yo, como en evaluación con su médico, ¿no? O sea, la pregunta es interesante y da para bastante, porque, por ejemplo, tiene 2 años con la misma dieta, entonces pareciera que no tiene control con el médico o con el nutrólogo. Exacto. Ajá.
y que pareciera que la dieta Linca la sacó del internet y la copió y se la pasó a su hijo. O sea, eso es lo que uno interpreta de la pregunta, no quiere decir que la mamá haya hecho eso. Entonces, lo correcto es lo que dijo Leticia, yo me sumo a sus palabras, de que tiene que haber vigilancia, de que la dieta tiene que ser, el abordaje nutricional tiene que ser adecuado y personalizado y guiado por un nutrólogo y el tratamiento biomédico guiado por el médico, como dijimos aquí en la conferencia. O sea, porque puse el cuadro sí o no, porque eso es lo que ve, es producto de lo que uno vive como médico. Se quita, esta es la única enfermedad, yo voy a hacer esa nota para todas las personas que nos están escuchando. Esta es la única enfermedad que da para todo. Yo no veo a la gente, honesto, yo voy a hablar con el corazón en la mano. La gente va, una mamá va al ginecólogo y le manda unos óvulos y un tratamiento y unas pastillas y una cosa, que le tomen fotos a la receta y la cuelgan en internet. Y otras mamás van y se toman esas pastillas. Yo eso no lo veo. Vas al cardiólogo, vas al endocrino, a donde sea. Ah, pero en el autismo sí. ¿Por qué el autismo sí? Porque, o sea, eso yo nunca lo he podido entender. Entonces, el temor de uno siempre es la copiadera de un tratamiento con otro. Exacto. Y yo estoy ahorita, y las personas que están conectadas y que son mis pacientes lo saben, porque estamos haciendo súper hincapié, estamos siendo muy estrictos con eso. ¿Por qué? Porque no es posible que el tratamiento de Pedro le sirva a Juan. A lo mejor el ABC sí, como nos sirve el ABC a todo el mundo, a todos los pacientes con TGD, con trastorno del desarrollo. Yo tengo niños con Down, tengo niñas con Rett, tengo niños con parálisis cerebral, o sea, no son autistas nada más. Y todo les sirve, el ABC sirve, el cuidado de la nutrición, el lavado de los alimentos, no meterlos en piscina. Entonces, son muchas cosas. Entonces, en este particular, ¿por qué esta enfermedad da para compartir intimidad, violar la privacidad del bebé? Porque ese es el tratamiento de un paciente que uno tiene, que tiene los resultados, uno le hace un resumen de sus exámenes, de dónde salió todo. Óyeme, y entonces en las redes para acá y para allá digo, madre, por eso yo a veces, ¿sabes qué? Yo la verdad no nací en la época de las redes sociales y no estoy muy activa porque o trabajo, o veo pacientes o me pongo a meterme en Instagram, ¿verdad? Pero es importante. Entonces pareciera la pregunta, aclaro que no quiero decir que la mamá está haciendo eso. La pregunta está hecha de tal manera que parece que en 2 años no ha habido control, no ha habido nadie que le vea la dieta nunca es la misma todo el tiempo, va cambiando con el devenir del tiempo, con resultados que vamos teniendo, a veces se flexibiliza, se pone más restrictiva, entonces eso tiene mucho que ver con la vigilancia médica y del equipo médico que tenga y del nutrólogo que tenga el paciente. ¿Ceci? ¿Ceci? Mira, sí, bueno, hay algunas otras preguntas. Una interesante que dice, tengo un paciente que nada más come galletas y yogurt. Entonces es una selectividad muy fuerte, ¿verdad, doctora Lenny? O sea, madre mía. Gluten y caseína. Una adicción. Exacto. Total. Y es un picky eater extremo. Exacto. Ajá. Así es. Como comercial, la doctora Leticia Domínguez tiene una maravillosa y súper práctica conferencia que se quedan en Facebook Live, aquí en nuestra página del Inca, para que le escuchen. ¿Sí? Por eso se quedan ahí, para que hagamos nuestro material de estudio y bueno, como Linka y yo sí quiero hacer ese reiterativo de lo que la doctora Lenny dice. Es terrible la copiadera, entiendo la angustia de las mamás, pero para eso hay profesionales. El autismo es, vamos a llamarlo así, una enfermedad. Se necesita el médico, no podemos ser mamás todólogas o leyendo por lo que él dijo o lo no dijo. Y lo voy a decir aquí también, igual que la doctora Lenny, me han llegado a preguntar de la famosa trementina. El protocolo de la trementina, Dios de mi vida, esa guarraz, le sacaban el intestino y así, trementina, y me mandan un artículo en una hoja copiada de la copia, que digo, no, o sea, para eso necesitas, acércate al médico, ¿sí? El autismo es ciencia, ¿verdad, doctora Lenny? Señor. El autismo es ciencia, es medicina, no podemos andar haciendo
¿Por qué? Porque el que va a quedar mal y el afectado y la víctima es el niño. El niño, y es no solamente eso, sino, aquí está, el niño es el que va a sufrir las consecuencias, y aparte de eso, es preocupante y nosotros no hemos sabido quizás cómo llevar esa voz, y yo inclusive he llegado a pensar en que en algún momento, cuando tengamos un congreso presencial, si se puede, o online, hacer una conferencia sobre esos aspectos, porque es muy duro. Yo no quiero nombrar protocolos X, porque no es que no sirvan, no es la opinión que yo tenga personalmente sobre un protocolo X o Z, simplemente cómo se maneja ese protocolo. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo a los padres. Yo tengo mi propio cardiólogo y mi propio médico internista. El doctor me dice, doctora Leni, usted tiene que tomar el tal medicamento, tal hora, y vengo yo, no, yo me lo voy a tomar, ese doctor no, yo mejor, déjame ver qué dicen las redes. Entonces las redes dicen que te lo tome con luna llena nada más. Ok. Entonces, ¿para qué está mi doctor? Entonces el doctor me va a decir, ¿cómo te fue con el medicamento? Le voy a mentir, porque no le voy a decir la verdad. Ay, muy bien, doctor, resulta que me lo estoy tomando una vez al mes en luna llena. Por ejemplo, un medicamento para la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien complicado, y esto yo creo que es motivo de que nosotros, yo lo he estado pensando hace mucho tiempo, pero no les había dicho, pero yo pienso que es motivo de hacer una conferencia sobre estos aspectos, porque está causando daño. Porque ¿quién es el que termina irritable en regresión? ¿Quién? Usted, yo, el que hizo el internet, colgó la no sé qué que usted leyó. No, el niño, su niño es el que termina en regresión y en problemas. O hasta en riesgo de vida, doctora Leni, en riesgo, porque sí ha habido casos que me ha tocado ver riesgos de vida, que el mismo pediatra le dice a la mamá, sigue haciendo lo que estás haciendo, yo no me hago responsable y a ver qué pasa. Y es terrible porque el médico no tiene cómo ayudar si no se le hace caso, si no se le guía. Por eso dijo, yo no me hago responsable, y tiene toda la razón, porque la mamá hace lo que el doctor Google o el doctor del chat del blog de las mamás que saben muchas cosas. Y yo soy mamá, pero tenemos que ubicarnos cada quien en su lugar. Claro. ¿Verdad? Todas somos mamás, las tres somos mamás. Sí, sí. Lo que duele un hijo y lo que la preocupación por un hijo. Entonces es lamentable. Yo estoy a veces me siento un poco como impotente de no poder llegar, pero yo con mi consulta, con mis pacientes, mejor dicho, nuestros pacientes, porque no es mío, no son míos nada más. Con nuestros pacientes estamos haciendo hincapié en las consultas de primera vez. La primera media hora es esto, hablar, explicar, y yo he tenido que escribir correos diciendo eso que tú acabas de decir, no me hago responsable. Si usted continúa haciendo tal cosa, yo no me hago responsable. Y usted firmó un documento que yo tenemos por escrito de que ahí está diciendo que no comparta, que no haga, viola la cláusula tal y la cual, y yo no me hago responsable. Porque entonces uno es no porque le tengamos miedo, sino que a mí me duele el niño. Entonces, exacto, por eso la segunda lámina de esta conferencia, y la mayoría de las que yo tengo, es donde está la familia, y es la película Coco, que a mí me encantó. Bueno, y a mis nietas ni se diga. Entonces, que nos olvidamos de que está todo el mundo en el Instagram, en la cosa, en el WhatsApp, no sé qué, y nos olvidamos de que el niño es el depositario de lo bueno y de lo malo también. Entonces, por eso el centro de nosotros como equipo de trabajo tiene que ser el niño, nadie más, no la abuela. Yo no me voy a enfermar. Si me tomo algo, yo no me voy a tomar ese tratamiento. Ni la abuela, ni la tía, ni la mamá, ni el papá, nadie, ni los terapeutas se va a enfermar. ¿Quién se va a enfermar? El paciente, el niño. Entonces, si nosotros nos olvidamos de que el centro de nuestro trabajo como madre, como terapeuta, como médico, como nutrólogo, es nuestro paciente, nuestro niño, pues estamos mal. Y es lamentable, porque yo he tenido que escribir varias veces eso que tú acabas de decir. Y decir, hasta aquí llegué, mi responsabilidad llegó hasta aquí. Yo no sigo. Así bueno, antes de cerrar, Leni, esta maravillosa conferencia, yo le quisiera decir a los papás que nos escuchen ahorita y los que nos escuchen cuando salga la grabación, que por eso Linka se preocupa tanto para hacer estas conferencias, sí, que son sin costo, que las dejamos grabadas con excelentes profesionales. Así es. Sí, para que ustedes tengan realmente un criterio y decir, bueno,
es bien importante llevar un tratamiento con alguien que esté preparado, por eso hacemos nuestras certificaciones Linka para nutrición, para médicos, ¿no? Y las sesiones para papás, etcétera. Y pues yo nada más cerraría con esta pregunta, ¿no? Se dicen muchas cosas del autismo. ¿Es verdad que puede ser genética? 100% como única causa no, es multifactorial y hay predisposición genética, claro que sí, pero que es como el síndrome de Down, no es ligado a ningún cromosoma ni X ni Y, pero sí hay genes alterados en algunos cromosomas, pero no es la causa directa, es multifactorial. Ok. Así es. Ceci, Bueno, ¿tú cierras? bueno, sí, yo cierro. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Leni, por toda la conferencia y también es bien importante esta reflexión. Yo creo que se ha exacerbado ahora que estamos en pandemia, todo en redes, todo junto, y es una comunicación así que desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, y es una cosa, es una locura, ¿verdad? Pero yo creo que el finalizar así, con no olvidar que nuestro objetivo primordial es el niño y su familia, y yo quisiera que si nos la permite esta slide para poderla poner en Facebook, en Linka, recordarlo, doctora. Linka por eso nació, porque no teníamos quién, no hallábamos ni por dónde. Ahora, gracias a Dios, después de tanto trabajo, tenemos un comité científico, tenemos un grupo de médicos tan capacitados, ¿sí? E hispanos, para todos, para ayudarnos. Entonces, tenemos que tomar conciencia. El autismo es una enfermedad en el sentido de problemas biológicos y es ciencia y necesitamos médicos. Y para eso está Linka, para hacer el vínculo. Como dice Leti, todo se queda grabado y la información es de nadie y es de todos. Todo lo que está aquí y está avalado por los médicos. No estamos hablando lo que el doctor Google o por ahí dijeron, es ciencia. Y ese es nuestro carácter y lo que, pues a título personal y de Leti, la doctora Leticia, siempre nos ha preocupado. Estar alineados y dar buena información porque los niños se lo merecen y las familias no la merecemos. Estar bien, tener calidad de vida. Entonces, Claro. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. Leni. Y Gracias. yo creo que tenemos que hacer una segunda y tercera parte para trabajar Bueno, todo muchas esto. gracias a La todos. orden, Muchas gracias. A la orden siempre. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, con Linka en el corazón. Así terminamos. Gracias. Así es. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.